Bienvenidos sean todos a esta casa de oración para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, en este día especial, en este día de reposo, donde nos convoca de una manera especial para familiarizarnos en que cada séptimo día tenemos que contemplar ese día santo, agradable, perfecto para nosotros, porque nos hacemos uno con el amado. Y es ahí donde reflexionamos que en las últimas semanas, estudiando la palabra y la porción que nos toca semanal, nos ha estado recordando constantemente una cosa. Nos ha llevado a escudriñar el carácter y el comportamiento de cada una de las personas que usó para manifestar su nombre. Ese nombre que es grande, poderoso y en el cual se doblará toda rodilla, en el cual hay salvación, en el cual está un mensaje que vino a dar Yeshua. Pero también nos deja claro que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero ¿será que ya somos parte de eso? ¿Será que hoy estamos viviendo ese proceso? ¿Lo creemos realmente? ¿O solamente nos hemos quedado en el umbral para observar la obra grande y poderosa de nuestro Dios? Hermanos, el día de hoy el Señor trae para nosotros una palabra y nos va a explicar el proceso que dejó estipulado de cómo debemos estudiar lo que dejó escrito, para que nuestra vida y nuestro tiempo se amolde a lo que Él ya dejó estipulado. Porque ahí es donde encontraremos la verdadera vida, ese crecimiento, esa riqueza de la palabra que produce cambios constantes en nuestro diario vivir, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que se manifiesta en nuestros actos. Y para ello, antes de iniciar con el estudio, les pido que me acompañen a ver el siguiente video y a escuchar la letra de cómo el Señor nos llama a ser pequeños. Pablo lo dijo, que es necesario que nosotros menguemos para que Yeshua crezca. Y eso lo tenemos que aprender y el Señor nos lo recuerda constantemente. Es necesario que yo acuda delante de su presencia con un corazón preparado, y esto es una mente dispuesta a recibir lo que sea que el Señor tenga para mi vida. La palabra que Él tiene para mí el día de hoy, sea cual sea, yo debo de venir con esa mentalidad de aceptarla porque viene de Él. Es su palabra, está escrito y yo la debo de aceptar. Y es ahí donde el Padre va a empezar a trabajar con cada uno de nosotros para producir esos cambios que lo hizo ya también tiempo atrás con cada uno de los siervos que llamó para manifestar su nombre. Acompáñenme a ver el siguiente video, por favor. נותן מרגוע
les invito a que me acompañen a orar para que juntos nos unamos a una misma voz para pedirle al Padre una cosa esencial que repitió el Mesías. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia en este día santo, agradable y perfecto para ti, que es el Shabbat. Gracias por traernos de vuelta a casa, por darnos el Shabbat y porque nos das entrada libre a tu presencia, Señor, por medio de aquel que fue el sacrificio perfecto, Yeshua. Señor, te pedimos, Padre, en este momento, que nos hagas como niños, Señor, como niños que esperan ansiosamente recibir de papá lo que tiene para cada uno de sus hijos. Hoy, Padre, así que nuestro corazón, nuestra mente esté preparada para escuchar tu palabra y recibirla con buena disposición, Señor. Es lo único, Señor, que necesitamos para que tú puedas obrar en nosotros, Señor. Tener esa mente abierta y preparada para recibirte, Señor, y que tú hagas en nosotros lo que desde el principio, Señor, tú preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Que cumplamos el propósito por el cual nos has hecho nacer, Señor. No solamente en la carne, Señor, sino en lo principal, en el Espíritu, Padre. Bendito seas, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte y de hacernos cercanos a través de tu palabra, y de que por medio de ella el Espíritu Santo, Señor, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos santifica día a día, Señor. Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, antes de analizar el Génesis 4, verso 4, donde nos tiene estacionados ahí el Padre, el Shabbat pasado analizamos el nombre de Abel y primerizos, o el sacrificio de los primerizos del rebaño. Ahora nos toca analizar la otra parte del verso, la grosura de la que menciona el verso, la grosura de esos animales, esos carneros que fueron llevados al sacrificio, y también la ofrenda y el porqué del Señor que se agradó de la ofrenda de Abel. Pero para ello necesitamos ir a Hechos 17, verso 10 y 11. Hechos 17, versos 10 y 11. Donde ahí el Padre nos dice algo que tenemos que reconsiderar. Dice la Escritura: enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y Silas, quien una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos, pero estos eran de mente abierta, más que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, aquí el Padre, en estos dos versos del capítulo 17 del libro de Hechos, nos dice 3 puntos a considerar, que son fundamento para que nosotros nos amoldemos a la estructura que ya dejó establecida el Padre para recibir la palabra, ¿sí? El primero dice una mente abierta. Esto nos habla de que tenemos que ir delante de su presencia reconociendo que necesitamos que Él nos hable, y que como necesitamos que Él nos hable, no vamos a ir predispuestos a ver si la palabra me agrada o no me agrada. Yo voy con la mentalidad de que en mis fuerzas, durante los días de la semana, los 6 días de la semana, hice mi mayor esfuerzo para realizar mis actividades, pero fue insuficiente porque necesito hacerlo con la fuerza del Señor, con el Espíritu del Señor, y no con mis fuerzas. Entonces, eso es lo que me quiere llevar el Señor, a que yo me presente delante de Él, reconociendo que necesito, que por más esfuerzos que yo haga, ¿sí?, si no contemplo su palabra en mi vida, como Él la dejó estipulada,
yo no puedo hacer absolutamente nada. Yeshua dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el primer punto es que nosotros reconozcamos que necesitamos ser materia dispuesta. Y esto nos lleva a la escritura de Jeremías 18, donde el Señor dice que tenemos que ser como barro. El barro es tomado en las manos del alfarero para ser trabajado, moldeado y que reciba una estructura, un orden, una figura, ¿sí? Ser moldeado. Entonces el barro, una vez que está en las manos del alfarero, no tiene potestad para decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué has traído a mí esta situación? No estoy conforme con esto, ¿sí? Sino que el barro reconoce que en las mejores manos donde se encuentra es necesario estar para recibir la estructura que necesita para su diario caminar. Entonces, una vez que nosotros reconocemos que necesitamos estar en las manos del alfarero, el siguiente paso es la buena disposición. La pastora hablaba en días pasados de ceder nuestra voluntad, y eso es una buena disposición. Yo acudo al Señor diciéndole, Señor, heme aquí, aquí estoy. Pero esa frase de heme aquí que vemos en la palabra no es tan sencilla como parece, porque el decir heme aquí, estoy cediéndole mi voluntad al Creador para que Él haga conmigo lo que quiera. Lo que quiera. Yo no puedo predisponerme o cuestionar o debatir lo que el Señor tiene para mí, porque entonces ya no cumplo el primer requisito de la mente abierta, mucho menos el segundo, de la mente dispuesta, de ceder mi voluntad. Cuando yo ya tengo estos dos puntos cubiertos, entonces, solo entonces, el Padre me lleva a escudriñar. Pero, ¿qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar me habla de cavar pozos, abrir la tierra con el instrumento de arado, empezar a abrirla, desgajarla y empezar a profundizar. Esto es lo que el Padre quiere cada vez que nosotros vamos a la palabra. Escudriñar, en el sentido del diccionario común, nos dice lo siguiente: es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades de los detalles menos manifiestos. Esto es que no voy a quedarme en la parte superficial. Lo que no está visible a mi vista me lleva a hurgar, a excavar, a abrir, a quitar las primeras capas para introducirme a lo más profundo que el Padre me permita, a lo que Él considere que en ese momento yo debo de saber. Esto mismo también se lo hizo saber al profeta Ezequiel. A él le habló de la profundidad del agua, de que era necesario que entrara a lo profundo del agua para que entonces él pudiera nadar en ella. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros lo hemos entendido? ¿Y cuántos de nosotros aún hoy estamos solamente mojando los tobillos de nuestros pies? Y ahí nos hemos quedado por muchos días. Escudriñar en la palabra, en el lenguaje griego, nos habla de una búsqueda y de examinar. Es como si yo agarrara una lupa y empezara a ver lo que a simple vista no puedo percibir, pero ya con un lente de aumento, al acercarme a detalle, puedo percibir lo que está ahí, pero solamente cuando hago esta acción, escudriñar. En el hebreo, la palabra sabar y chagar nos habla de penetrar, examinar íntimamente y esperar lo que tiene el Padre para nosotros. Por eso vemos que la palabra dice que tiene que penetrar hasta lo más profundo. Bueno, entonces esa es la indicación del Padre. Paso número 1, una mente más abierta. Paso número 2, una buena disposición o ceder nuestra voluntad. Paso número 3, podemos escudriñar cumpliendo las dos anteriores. Ahora,
El verso nos habla de Berea y Tesalónica. Hay una comparación ahí, porque Berea significa pesado y bien regado. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor por medio de Pablo? Que las personas que habitaban en este lugar eran personas que tenían la palabra viva porque estaban bien regadas, tenían la mente abierta, una buena disposición, cediendo su voluntad al Señor para que trabaje con esa mente, y los llevaba a escudriñar la palabra constantemente. Entonces, eso el Padre quiere que hagamos nosotros, que aprendamos hoy cómo debemos de hablar, leer, estudiar y llevar a la práctica esa palabra que nos muestra. Y si es necesario que Él nos detenga en un solo verso del capítulo y nos tiene a lo mejor ahí por espacio de una semana, el Padre tiene mucha riqueza en un solo verso y en una sola línea y en una sola palabra, para llevarnos a entender, para que cambie nuestra manera de pensar y obviamente nuestros actos. La palabra cavar, que está relacionada también con escudriñar, nos habla de levantar la tierra para cultivarla. Y nosotros también somos tierra. Entonces el Señor nos habla que la palabra también no solamente es agua, sino tierra, que tiene que ser abierta para que entonces nos pueda mostrar la profundidad de ella, y también que penetre a nuestra tierra para que entonces pueda ser regada y seamos Berea. Entonces seamos un grano pesado, porque está sostenido o está sustentado por el agua que constantemente, al escudriñar la palabra, empieza a generar vida. Para ello, nos lleva a una palabra que a lo mejor nos suena rara. Pardes. Esta palabra en hebreo significa huerto, significa Edén, significa jardín, significa seno, ¿sí? Y nos habla de 3 escrituras que podemos mencionar ahí. La primera en el Génesis, capítulo 2, verso 8. La segunda, Génesis 3:24. La tercera, Eclesiastés 2:5. Y la cuarta, Cantares 4:12. En estas escrituras encontramos esta palabra pardes, ya sea en unas como huerto, en otra como Edén, en otra como jardín y en otra como seno. Por ejemplo, en Cantares aparece como huerto, donde dice el Señor, huerto cerrado eres tú, porque me pertenece tu mente, por tu buena disposición, porque como ya tienes estas 2 condiciones, has entendido lo que es escudriñar. Entonces el Señor dice, tú eres mi huerto. En Génesis 2:8 se hace la primera mención del huerto, cuando el Señor pone al hombre en el huerto y le da la indicación, versos más adelante, de lo que tiene que hacer estando en el huerto. Lo primero que le dice es lo que tiene que comer, y de lo que puede comer y lo que no puede comer. Entonces es importante esta palabra. En esta es cuando el Señor, por la desobediencia, expulsa a la mujer y al hombre del huerto y cierra el acceso al Edén. Entonces el huerto queda cerrado. Solamente Él es el único que da la entrada a este huerto. En Eclesiastés habla el Señor donde dice que Él hizo jardines. ¿Para qué? Para que el hombre more en ellos. Entonces nosotros somos considerados como árboles, pero esta palabra pardes, que significa huerto, nos habla de 4 cosas importantes. El número 4 está ligado directamente al Mesías, y lo vamos a ver por todas partes. Así como en el huerto, en el Génesis se mencionan 4 ríos, 4 vertientes de agua,
De esa misma manera, el Señor nos habla que hay 4 estructuras para estudiar la palabra como si fueran capas, ¿sí? Entonces, vamos a ir comprendiendo cómo el Señor dejó estipulado desde el principio cómo debemos estudiar la palabra para que ésta dé fruto en nuestras vidas y no nos quedemos como bebés que se acostumbran a recibir solamente la leche y con ello pretende uno vivir toda la vida. Entonces, Pardes se divide en 4 niveles. La primera es la letra P para el primer nivel. Y este es el literal. ¿Qué encontramos en ese nivel literal? Todos los sucesos, acontecimientos históricos, eventos que se registran en la palabra, donde el Señor nos deja plasmado una enseñanza. Son eventos literales. El segundo es el remés. Este segundo nivel nos habla de pistas. ¿Qué involucran las pistas? El Señor dice que una pista es un nombre de una persona, de un lugar, una medida, una cantidad, la condición, la característica, el detalle, el color, la textura. Todo eso que el Señor nos habla y nos deja plasmado se considera una pista y es importante porque nos va a llevar al siguiente nivel, el drash. En este nivel nos llama a interpretar o comprender o escudriñar la palabra en su contexto, en el capítulo que estamos estudiando. Entonces, de aquí me voy al último nivel, que es el sod, el que es misterio o que está oculto. Y son datos que el Señor tiene ahí guardados, que se le consideran como las perlas de la Torá. Aquellas cosas que están ahí escondidas, dijo Yeshua, que el Señor tiene preparados para ¿quiénes? Para los que le aman. Entonces, con estos 4 niveles de interpretación que se desprenden de la palabra Pardes, donde el Señor nos habla que es huerto de jardín o seno, y nos da escrituras para que podamos comprender por qué dejó esa palabra ahí, esto nos lleva a que el Pardes, cuando él habla del seno, del jardín, se refiere a la Torá, que es lo mismo que la palabra. Entonces, una vez que ya tengo yo la estructura de que el Señor quiere que vaya empezando a desgajar la palabra, desmenuzar la palabra para comprenderla y no quedarme solamente en el suceso, en el hecho literal, por eso me dice, no pases por alto las pistas que yo te doy, porque sin estas pistas no vas a poder pasar al siguiente nivel para poder comprender el pasaje completo. Porque es necesario que cuando pases a este nivel, donde te vas a meter o adentrar en el pasaje, es necesario que tengas en cuenta que tienes que escudriñar. Esto es examinar letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí y otro poquito allá, dice la Escritura. ¿A qué se refiere con eso? Que de ahí nos va a llevar a escrituras clave que se enlazan para ampliar el contenido del pasaje a interpretar. Y en eso el Señor nos puede dar también joyas de la Torá, misterios que están ahí esperando que ser revelados. ¿Para qué? Para que los vivamos, para que los apliquemos en nuestro diario vivir. Entonces, una vez que ya tenemos esa estructura de cómo el Señor nos va enseñando, nos va conduciendo para poder comprender cómo debemos estudiar la palabra, hay 2 profetas a los que le dijo, come el rollo. Jeremías y Ezequiel recibieron la instrucción del Padre en Jeremías 15.
16 y Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3. Reciben la instrucción del Padre de comer el rollo. Es como si ellos estuvieran dentro del huerto y les dice el Señor, ya saben qué hacer, ya saben los 4 niveles o las 4 capas que tienen que desmenuzar y empezar a abrir para que los lleve a escudriñar y poder comprender el mensaje que yo les estoy hablando. ¿Para qué? Para que lo comuniquen, para que el pueblo sepa, esté enterado de lo que yo quiero. Entonces, una vez que ya está eso ahí, nos dice el Señor una cosa. Isaías capítulo 28 es fundamental, hermanos, que nos familiaricemos con él. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la espada del Señor de 2 filos. Isaías 28, y nos vamos a ir al verso 9 y 10, primeramente, donde aquí el Padre nos dice algo importante, que es secuencia de todo lo anterior. Dice, ¿a quién, dicen ellos, viene a enseñar o a adoctrinar? ¿A quién trata de enseñar? ¿A recién destetados, apartados del pecho? Porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, esta es la indicación del Padre, de estar desmenuzando la palabra línea por línea, renglón por renglón, palabra por palabra, un poquito aquí y otro poquito allá. Entonces ya nos da la indicación el Padre de que eso debemos de hacer, ¿sí? Entonces vamos caminando verso por verso de esa manera, analizando las palabras claves que nos va dando el Padre, y no podemos pasar de ese verso hasta que el Padre nos indique que ya podemos hacerlo, cuando ya nos dio las palabras clave que nos llevaron al tercer nivel, que es la interpretación, y después al último nivel. Entonces ya tenemos esto, pero para esto necesitamos la mente abierta, la buena disposición para poder escudriñar. Pero si nosotros no tenemos esto primero, la mente abierta, el Padre nos deja una enseñanza ahí que es un decreto. Y el decreto no se puede violar. Si nosotros no nos alineamos a esto que dijo primero, se cumple o entra en acción el decreto. ¿Qué es lo que dice el decreto? El decreto en el verso 12 y 13 del mismo capítulo de Isaías 28 dice lo siguiente. El que les había dicho, aquí está el reposo, dad reposo al cansado, esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír, por lo que la palabra de Yahweh será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, se enreden y queden atrapados. Chequen las consecuencias de no hacer las cosas como el Señor nos lo ordenó. Y es importante. Dice, si no tengo la mente dispuesta para hacer las cosas como Él las ordenó, dice, porque no quisimos oír, entonces dice que el primer punto es caer de espaldas. Caer de espalda. El siguiente punto es ser quebrantados. Esto es aflicción. El tercer punto es que estará enredado, como una telaraña, dice la Escritura, el profeta. Y el cuarto es, quedarán atrapados o presos. Entonces, hermanos, si nosotros no nos alineamos a lo que Él ya dejó estipulado, Él dice, de esta manera tienen que estudiar, y si no lo aceptamos, entonces inmediatamente entra en acción el decreto, porque ya es desobediencia. Obediencia
El Padre me edifica, llego con una mente abierta, buena disposición para que haga conmigo lo que quiera y me enseña a escudriñar. Si no lo hago de esa manera, entonces me levanto en rebeldía y entra el decreto del rey. Entonces la consecuencia será esta: caer de espaldas, ser quebrantado, que esto es aflicción, enredado y atrapado. Al momento de que menciona enredado y atrapado es estar preso en la condición de un entendimiento entenebrecido, una mente que no asimila y no capta la palabra del Señor como está estipulada, precisamente porque no quisimos hacerlo como Él ordenó, ¿sí? Entonces es muy, muy peligroso querer hacer las cosas a nuestra manera y no sujetarnos a lo que Él ya dejó establecido. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta mucho, nos cuesta esforzarnos, nos cuesta rendir la voluntad al Padre. No queremos hacerlo a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero Él ya estipuló de qué manera y en qué tiempo lo tenemos que hacer. Entonces, esto es importante que nos quede claro, porque por eso vemos dentro del cristianismo entero esta condición física. Se caen de espaldas y luego vemos nosotros, dice, la gente lo llamó, lo bautizó como un mover del Espíritu Santo, pero el Señor dejó que este es un decreto por rebeldía, porque no aceptas la palabra, no aceptas la autoridad del Padre, ni la forma en que Él dejó estipulado cómo debemos accesar a ella. Es bien peligroso y vemos ahorita en el mundo del cristianismo entero que la gente va a los encuentros o está en las congregaciones y empieza a haber ministración y la gente cae de espaldas. Cuando la persona que está sometida a la voluntad del Padre, hacia adelante, en reverencia, ¿sí? Entonces el Señor dejó por señal para ubicar la rebeldía de su pueblo estas características. Y nosotros tenemos que conocerlas porque quizá yo me encuentro en alguna de estas o quizá tengo todas. Y yo lo considero que estoy bien, pero el Padre me dice, estás rebelde, porque todo el capítulo 28 de Isaías habla de la rebeldía en la que cayó el pueblo. ¿Por qué? Por soberbia, porque quiere hacer las cosas a su manera, como lo hizo Caín, presentando una ofrenda que a él le pareció perfecta, pero en el pensamiento del Padre no cumplió con los requisitos. ¿Por qué? Porque Él ya estructuró de qué manera teníamos que hacer las cosas. Y el hecho de que yo haga las cosas a mi punto de vista muy bien, o que quede perfecto, o presentarlo mejor bajo mi pensamiento, eso no me exime de que el Padre me dice, eres rebelde, porque no te sometes. Entonces yo tengo que estar enterada de qué manera el Padre dejó estipulado paso a paso cómo debo de caminar por medio de su palabra. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4, verso 12, donde la secuencia sigue. Dice el Padre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Encontramos ahí la palabra penetra, y esa palabra es la de escudriñar. Por eso es importante el tercer paso de los requisitos que el Padre nos enseña para poder aprender su palabra. La palabra que así como entra a nosotros y penetra, escudriña nuestros pensamientos, así el Padre nos enseña a escudriñar sus pensamientos, porque la palabra son sus pensamientos. Encontramos otra escritura que también nos hace referencia a esto mismo que menciona de escudriñar, lo que menciona también Hebreos 4:12, y es 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice la escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, 2 de Corintios 3, 6. Esa palabra dice, mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces,
Aquí tenemos, hermanos, las dos condiciones de la espada. 2 filos. Y estos también, Isaías 28, en el verso 9 y 10, y 12 y 13 con el decreto, también forman los 2 filos de la espada. ¿Qué es lo que tiene que matar el Señor? Cuando la palabra nos es dada y yo no tengo la mente abierta y la buena condición o la buena disposición, o no he cedido mi voluntad al Señor, ¿qué va a pasar? ¿La palabra no va a hacer nada? No, porque dice que no regresa al vacío. Entonces, somos regados con la palabra, pero no tenemos esta condición para poder escudriñar y empezar a conocer al Padre. Pero tenemos una mente dura, una mente que se revela a la autoridad del Padre, una mente que llega a recibir lo que le conviene y lo demás lo desecha, porque no nos agrada escuchar lo que el Padre tiene para nosotros, porque nos confronta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Recibimos la letra, la palabra, ¿sí? Pero la función que tiene es de matar. ¿Para qué? Para que empiece a trabajar en nosotros y prepararnos para tener una mente abierta y una buena disposición. El tiempo lo estipula el Señor. Pueden pasar días, meses o años en que el Padre te está matando todo el tiempo con la palabra, porque te resistes y te resistes una y otra vez a recibirla, porque no nos gusta. Entonces, una vez que el Padre sigue trabajando con esa palabra, va a llegar a dar fruto en el tiempo que Él lo estipula. Para después, ¿qué? Vivificar, traer vida. Esto es, traer una mente abierta, una buena disposición para que ya estés listo para escudriñar la palabra. Entonces, constantemente el Padre, desde Génesis, Apocalipsis, nos lleva por estos fundamentos que ahí están. Han estado por siglos esperando que tú y yo nos adentremos a ellos y podamos comprender por qué hasta el día de hoy no comprendo cosas que a lo mejor una persona que tiene, no sé, 7 meses, 1 año, comprende mejor que yo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que quizá tiene menos tiempo estudiando la palabra y una persona que lleva más tiempo? La condición de la mente. La condición de la mente. El Señor no puede trabajar con una mente dura. Y ahí nos lleva a los 4 tipos de tierra. La parábola del sembrador. Él solamente trabaja para que escudriñe y le conozca con aquella tierra que ya es fértil. La tierra que es dura, de pedregal, o la tierra que es del camino, o la tierra que es de espinos y abrojos, esa está todavía con la letra. Son 4, sí, el fértil, la del espinos y abrojos, la del camino y la de pedregal. Entonces, las primeras tierras, los 3 primeros tipos de tierra, que no es la fértil, están en la condición de la letra que mata, donde la palabra está entrando y penetra hasta llegar a la profundidad para trabajar y hacer una mente abierta. Esta es la tierra fértil. Entonces, cuando no tenemos esta disposición, no somos considerados por el Padre como una tierra fértil. Somos o tierra del camino, o pedregal, o de espinos y abrojos. ¿Cuál es de espinos y abrojos? Aquella que los afanes del mundo los consume y al momento de recibir la palabra, ahogan la palabra porque los afanes nos absorben el tiempo y nos absorbe el estar atentos a todo en vez de estar en la palabra. Entonces, la tierra del camino no es la apta para recibir la semilla. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando somos regados por la palabra, si somos tierra del camino, llegan las aves. Estos son personas movidos por el enemigo, donde llegan y te dicen, ay, ¿entendiste la palabra? No. Ah, mira, es que yo creo que vamos a hacerle por este conducto, porque así no podemos aprender. Entonces, ahí es donde el Señor nos tiene listos para identificar qué tierra somos. Si rápido viene alguien y me quita de la mente lo que recibí, soy tierra del camino. Pero si yo estoy trabajando en ir a la palabra y de repente también yo mismo pongo resistencia, soy tierra dura, soy tierra de pedregal. Pero si estoy en la condición de estar afanado por los deseos de esta tierra, de este mundo, y escucho la palabra, pero me quita la atención las necesidades que tengo, soy tierra de espinos y abrojos. Entonces, la tierra fértil, mente abierta, buena disposición
que lo lleva a escudriñar la palabra, donde la palabra ya ha penetrado y queda la parte que vivifica, donde el Espíritu Santo está trabajando arduamente día y noche en estas personas que son considerados como tierra fértil. Y ahí es para que nosotros estemos atentos, hermanos, atentos, porque el Padre nos dice, no es la lucha contra carne y sangre, sino contra los espíritus y potestades que gobiernan la mente de aquellos hermanos que son débiles en la fe porque no tienen esta condición y son fáciles de engañar para engañar a otros. Y no porque tengan esa intención, pero sí por la misma debilidad que tienen de que no son como los de Berea, no son bien regados, no están pesados, no están nutridos, que los soporte la palabra para que puedan seguir caminando y ser de edificación para otros. Cuando con la condición de estar todo el tiempo en el decreto, nos ponemos en la postura de ser tropiezo en la obra del Señor. Y eso es bien peligroso en lo personal, porque así como nosotros quizá somos llamados a ser líderes o tenemos ese liderazgo, somos capaces de desviar a un grupo de personas a la perdición o de encarrilarlos al camino de vida. Por eso el Padre está interesado en que nosotros aprendamos todo esto y ya no seamos cautivos de Satanás, que nos mueve para hacer lo que a él le conviene. Entonces, nos vamos ahora sí vamos a entrar al Génesis capítulo 4, verso 4. Una vez que el Padre ya nos dijo cómo debemos estar estudiando su palabra y que no se nos olvide el decreto de Isaías 28, porque ese inmediatamente entra en acción, lo sepamos o no lo sepamos, entra en acción cuando yo me levanto en rebeldía contra el Señor y digo, no, es que esa palabra no es para mí. Vamos aquí a entender por qué Yahweh se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. La palabra grosura, sheleb, en hebreo, y desén, ambas, nos habla de una cosa. Carácter. Y aquí nos lleva a algo importante. Nos habla de ceniza de sacrificio. La palabra considerar es sha'an y nos habla de mirar, contemplar, y esto es muy importante, inspeccionar. ¿Qué es lo que hizo el Señor con la ofrenda de los dos, de Abel y de Caín? Y la tercera palabra, ofrenda, es corbán. Y esto nos habla de una ofrenda voluntaria. Acercarse al altar, para ser sacrificado, obviamente, y también nos habla de regalo en sacrificio. Entonces, el Señor dice en el verso
que Él se agradó, verso más adelante dice que Él se agradó de la ofrenda de Abel, mas no de la de Caín. ¿Por qué? Porque el Señor checó 3 puntos importantes también. La grosura del animal, que habla del carácter, cuando se quema la grasa del animal. Entonces, eso habla del carácter caído de la persona. Estamos hablando de altivez, de soberbia, de necedad, de ego, ¿sí? De dureza, de no tener una buena disposición, de querer las cosas hacer a nuestra manera, de querer manejar nuestros tiempos, de sentirnos autónomos, ¿sí? Y no considerar a Dios para nada. Entonces, aquí es donde el Señor checa el carácter, la grosura del animal. ¿Qué considera importante? Porque dice que tiene que ver con la ceniza del sacrificio, que lo lleva a inspeccionar. Él va a checar cada vez que trae a nuestra vida una prueba y nos lleva a ser sacrificados. Esta palabra es un requisito indispensable del Señor para caminar con Él. Sacrificio. Lo menciona Romanos 12:1-2, lo hemos estado viendo constantemente esa escritura, donde ahora tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, esta palabra sacrificio está relacionada con aquellos que son hijos de Dios. Entonces, en cada prueba el Señor checa, al término de la prueba, checa la ceniza del sacrificio. ¿En qué condición quedamos cada uno de nosotros después de la prueba? Si pasamos la prueba y no caemos en tentación, entonces Él lleva al siguiente punto, a considerar, inspecciona el proceso que tuvimos y la condición en la que entramos y la condición en la que salimos. Es como si el Señor pasara por fuego, oro o plata, y cae la rebaba en el proceso para dejarlo lo más puro posible, y al final checa qué tanta pureza tiene el metal. Entonces, de esa misma manera el Padre trabaja con nosotros. Nos pone la prueba, checa nuestra entrada, el proceso, y checa nuestra salida, en qué término llegamos. Inspecciona las condiciones en las que acabamos. ¿Para qué? Porque ya una vez cumplidos los 2 primeros puntos de la grosura y del considerar o ser inspeccionados por Yahweh, nos lleva a que ya estamos listos para hacer una ofrenda que Él va a aceptar. Corbán habla de una ofrenda voluntaria, que tú mismo entiendes que tienes que llegar a este punto, pero pasando por estos 2 anteriores. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? El que tú y yo demos de gracia lo que recibimos de gracia. Nos habla de un regalo en sacrificio, y esto nos lleva al Mesías. El Mesías fue el regalo que se puso en sacrificio para hacer la ofrenda corbán que el Padre estipuló que era la única que tenía que recibir. Pero también nosotros somos llamados a seguir las pisadas de nuestro Mesías. Y así como Él anduvo, también nosotros. Entonces, si Él fue un regalo en sacrificio, y Romanos 12:1-2 me habla de que yo ahora tengo que ser un sacrificio vivo, también el Señor dice que sea un regalo. Que yo también prepare mi mente constantemente a través de las pruebas del proceso que tiene el Padre ya estipulado, donde yo constantemente esté sacrificando mi grosura, esto es mi carácter, para ser inspeccionado por Él y que Él pueda validar como bueno mi ofrenda, el modo en el que yo camino con Él, la manera en que vivo mi vida, de qué manera lo estoy haciendo, cuál es el propósito con lo que estoy aprendiendo de la palabra, para que el Padre me pueda considerar una ofrenda corbán, una ofrenda grata, de olor fragante, de ese olor que suba y que Él pueda recibir y que se agrade de decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual yo me complazco. Así como lo externó de Yeshua, así también lo tiene que decir de nosotros. Nosotros también somos llamados a lo mismo, hermanos. No podemos quedarnos atrás porque Él está formando, está quitando nuestro carácter y está formando el carácter de Yeshua en nosotros. Por lo tanto, el deseo de Yeshua siempre ha sido agradar al Padre. ¿Y de qué manera vamos a agradarlo? ¿A nuestra manera? No.
Él ya dejó estipulado de qué manera tenemos que agradarlo. Entonces, nos hace saber los pasos a seguir para que entonces yo pueda hacer lo que a Él le agrada, cumplir con cada uno de sus requerimientos y entonces poder ser yo contemplado como un hijo suyo. Un hijo que sea y entienda que es necesario el sacrificio constante en su diario vivir para ser contemplado como hijo. En estos días en la Parashá, ayer precisamente hablábamos de la importancia de lo que representa el esfuerzo y el sacrificio. Sin esto no hay crecimiento, no hay madurez. Es necesario que estas dos entren en acción y esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos al Señor para todo, porque Él es el único que nos va a llevar a esforzarnos y a entender el proceso del sacrificio. Ahora, ¿cómo es que yo me voy a esforzar? ¿De qué manera lo tengo yo que hacer? Simplemente me pide una cosa: cree y obedece. Solamente, si yo tengo esas dos cualidades que también vienen de Él, no vienen de mí, Él las pone, cree en la palabra que escucha y obedece en consecuencia, entonces estoy ya preparado por Él para que trabaje conmigo como tierra fértil y pueda caminar comprendiendo su palabra. Shabbat Shalom, hermanos.